Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la parte 5 de los videos tutoriales de BioTime Pro y el día de hoy vamos a hablar sobre cómo gestionar los empleados, es decir, cómo agregarlos directamente en el software, cómo importar empleados de forma masiva con una plantilla de importación en Excel, así como cómo transferir los empleados entre departamentos, entre áreas y transferirlos al el área de renuncia, es decir, manejar a los ex empleados del sistema. Para agregar un empleado manualmente nos vamos a acercar al módulo personal y después en empleado. La parte 3 de estos videos tutoriales ya vimos cómo agregar departamentos, cargos y áreas, así que finalmente vamos a poder agregar más fácilmente a los empleados y asignarlos a su área o departamento correspondiente. Damos clic en agregar y nos encontramos con esta interfaz. Primero vamos a asignar cuál es el número identificador de mi empleado, que es el con el que se identifica en todo el sistema y en los biométricos. En BioTime Pro aceptamos hasta 9 dígitos. Podemos cambiar este límite o aceptar alfanuméricos mediante una solicitud de personalización. Vamos a agregar el nombre y el apellido de este empleado. El apellido también puede ser opcional. Seleccionamos cuál es el departamento al que va a pertenecer este empleado. Recordemos el departamento número uno del software. Es preferible dejarlo reservado para el sistema y que nosotros creemos nuestros propios departamentos. Lo mismo con el cargo y asignarlo también a un área. Recordemos, con esto es con lo que yo controlo a cuál área o cuáles áreas pertenece este empleado, que es decir, a qué dispositivo se va a sincronizar su información de su rostro, sus huellas y sus palmas. Voy a decir que este empleado va a sincronizar al dispositivo del área 1 en CDMX. Seleccionamos un tipo de empleo. Esto nos sirve para identificar empleados permanentes o becarios, por ejemplo. Fecha de contratación, que es muy importante agregar la fecha de contratación real, puesto que de esto depende que el sistema pueda calcular la asistencia de ese empleado desde esa fecha, así como también vamos a controlar el sistema de vacaciones por antigüedad. Y finalmente vamos a encontrar en estas pestañas toda la información con la que nosotros podemos controlar a los empleados a través de los dispositivos de la aplicación, así como información relevante para recursos humanos. Vamos a también en ajustes de dispositivo seleccionar mediante qué método el empleado puede verificar en el dispositivo. Como vemos aquí tenemos todas las combinaciones de huellas, tarjetas, palmas, rostros que podemos tener con los dispositivos de ZCateco. También si este empleado es un administrador en el dispositivo al que está sincronizado, es decir, el área, la tarjeta y la contraseña con la que este empleado puede registrar su asistencia en este dispositivo y también la sección para enrolar huellas, que vamos a verlo más detalladamente en el siguiente episodio de estos tutoriales. Aquí es donde vamos a poder agregar una biofoto para los dispositivos de reconocimiento facial inteligente. Vamos a ver más sobre esta función en la parte 7 de estos videos tutoriales. En la configuración de asistencia vamos a definir cuál es la contraseña con la que este empleado puede entrar, ya sea en la interfaz de solicitud de aprobaciones y de permisos, así como en la aplicación. En ajustes de app definimos si este empleado tiene derecho o no a utilizar la aplicación móvil ZK BioTime. Recordemos, esta función requiere una licencia adicional. Días de vacaciones donde vamos a poder asignarle de forma automática al empleado cuántos días de vacaciones tiene al año de acuerdo a las reglas mexicanas o también de acuerdo a una regla personalizada de vacaciones que nosotros definamos. Y en IDs adicionales es donde podemos agregar unos identificadores adicionales para el empleado, además de su número de identificador en los dispositivos, para poder así filtrarlos y encontrarlos más fácilmente, por ejemplo, con un ID interno de nómina, un ID interno de la empresa o también un ID nacional, un número de credencial nacional, por ejemplo. Agregamos la información del empleado, incluyendo una foto de identificación. Recordemos, esta foto solamente es para identificarlo, es diferente a la foto con la que podemos tener el reconocimiento facial. Y esta foto también se puede tomar directamente de un dispositivo que tenga la función de reconocimiento facial o bien la función de cámara de fotografía. Finalmente le damos clic en confirmar y vemos que este empleado se ha creado manualmente en el sistema. La segunda forma de agregar empleados en el sistema es de forma masiva mediante una plantilla de importación. Nos acercamos a la función importar y vamos a dar clic en importar empleados. En esta sección encontramos un pequeño ejemplo de cómo podemos llenar la información de la plantilla que vamos a descargar aquí donde dice descargar plantilla.
Y vamos a proceder a llenar esta plantilla de importación con la información de nuestros empleados, similar a como lo hicimos ahorita de forma manual, pero en esta plantilla. Importante que no cambiemos ningún título de las columnas ni tampoco el título de la hoja. Y también lo más importante es que todos los datos que nosotros llenemos en esta plantilla tienen que estar en formato de texto, es decir, en el Excel cambiar el formato de las casillas a texto, de lo contrario vamos a tener un error en el sistema. Aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos llenar la información de las personas, en este caso es el número del empleado, podemos aquí agregar de forma masiva todos los que queramos, cada quien con su nombre, su apellido. Como ya tenemos creados de preferencia los departamentos, áreas y cargos de antemano, aquí solamente va a ser necesario asignar cuál es el código de esa área o ese departamento. Me refiero a que si nos acercamos aquí a la sección de áreas y cargos y departamentos, podemos identificarlo con este código. Si yo quiero que estos empleados estén asignados como becarios, en la parte de cargo simplemente les asigno el código de becario. No es necesario entonces agregar los nombres de los departamentos o los cargos o áreas que ya tengamos designados. Fecha de contratación en el orden año, mes y día como lo vemos aquí, el código del área, si es género masculino o femenino y finalmente correo electrónico. Esto lo vamos a guardar. Podemos cambiarle el nombre al archivo de importación. En este no tenemos ningún problema, pero recordemos no cambiemos ninguna columna. Y también si llegáramos a meter un dato con un formato erróneo, por ejemplo que aquí introdujéramos una letra o que el formato de la fecha de contratación estuviera incorrecto, el software nos va a mandar un error y nos va a decir en qué filas tenemos el error para usar la plantilla de importación. Guardo este archivo y me acerco a mi software en la misma interfaz de importación, en la importación de empleados, para importar este archivo que acabo de crear. Me acerco aquí y donde tenemos el botón seleccionar archivo es donde voy a agregar este archivo que recién creamos. Donde dice datos existentes, si llegáramos a estar agregando en el archivo de importación un empleado que ya existiera en el sistema, es decir, que repita su mismo número ID de empleado, aquí podemos seleccionar si queremos sobreescribir para corregir ese empleado o si podemos hacer que se ignoren para que no tengamos un error de que estamos volviendo a dar de alta un empleado con el mismo ID. Finalmente damos clic en confirmar. Y después de obtener el mensaje exitoso, vemos cómo esos empleados se han agregado también a el software. Podemos agregar decenas, cientos, incluso miles de empleados mediante esta plantilla. La tercera forma de agregar empleados al sistema ya la vimos en la parte 4 de esta serie de videos tutoriales, que es agregarlos directamente en los dispositivos y después sincronizar esos dispositivos. La siguiente función que podemos ver en el módulo de empleados es la de transferir a los empleados de forma masiva entre diferentes cargos, departamentos y lo más importante, áreas. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, detectado que estos empleados están asignados a una área o a un cargo erróneo, o a un departamento erróneo, yo puedo seleccionar fácilmente los empleados en cuestión y darle clic en donde dice ajuste y aquí puedo ajustar sus diferentes parámetros. Supongamos que estos empleados van a pertenecer al departamento de ventas que originalmente tenían el departamento por default o un departamento erróneo. Le damos clic en confirmar y de esta forma estamos teniendo este cambio de departamento. Lo mismo puedo hacer con todos los demás parámetros, especialmente con el área, es con el que más nos va a servir para yo así controlar a dónde se envía la información de los empleados, es decir, a dónde se envía, a qué dispositivo se envía su huello, su rostro, su tarjeta, y de esta forma yo puedo decir que estos empleados, por ejemplo, solamente quiero que puedan registrar asistencia en el dispositivo que tengo en Ciudad de México, asignado en el área 1. Le doy clic en confirmar y en este momento automáticamente cualquier información de huella, palma, rostro, tarjeta que tuvieran estos empleados se mueve a ese dispositivo. De la misma forma yo puedo seleccionar varias áreas a la vez para que así la información de estos empleados se replique en más de un dispositivo, de forma que tengan la información de su huella, rostro, palma tanto en Ciudad de México como en Monterrey, que son las diferentes dos áreas de los dos dispositivos que yo actualmente tengo sincronizados.
Y finalmente, la última función que podemos ver es gestionar a los ex empleados. Es decir, si estos empleados, por ejemplo, yo los selecciono y ya sea que hayan renunciado o hayan sido despedidos, yo puedo aquí mismo en la sección de ajuste llevarlos a la sección de renuncia. En este módulo podemos seleccionar la fecha de renuncia o fecha de dada de baja, el tipo de baja, tenemos estas funciones y también vamos a deshabilitar de preferencia la asistencia, es decir, que ese empleado, a pesar de que existe en el sistema, sigue habiendo un registro, ya no va a poder habilitar, recibir checadas de asistencia en cualquiera de estos dispositivos. Le damos clic en confirmar y vamos a ver cómo estos empleados desaparecen de esta interfaz y se van a la interfaz de renuncia. Aquí de esta forma vamos a obtener una base de datos de todos los empleados todos los ex empleados que han pasado por la empresa. Eso sí, mantener esta base de datos y mantener esta información junto con los registros de asistencia nos ocupa un espacio de empleado en el sistema. Entonces es importante considerar que los empleados activos junto con los empleados inactivos que queramos mantener en el sistema, ambos ocupan un espacio del límite máximo de empleados que pueden tener en la licencia de BioTime Pro. Eso sería todo por el tutorial de hoy y en el siguiente vamos a ver cómo gestionar las huellas digitales de los empleados. Hasta la próxima.